¿Cómo están? Espero que maravillosamente. Nuevamente les saludo con gran gusto para compartir el día de hoy con ustedes un tema que se me hace bastante interesante y a la vez controversial. Y voy a empezar con una reflexión que de hecho me genera bastante escozor. Y es, ¿cómo puede ser que diagnósticos que prácticamente pasaban desapercibidos o incluso inexistentes en la mente de muchos médicos que no eran reumatólogos, y alguno de ellos hasta en los reumatólogos, se ha convertido ahora en eso prácticamente una serie de epidemia de diagnósticos? ¿A qué se debe este fenómeno? Desgraciadamente, cuando una enfermedad se vuelve famosa porque alguien famoso la tiene, la padece, entonces, pues, eh, sin el suficiente conocimiento, sin la suficiente estructura, empieza a abusarse de manera desbordante del diagnóstico equivocado de dichos padecimientos. Especialmente estoy hablando de la fibromialgia y del lupus eritematoso sistémico. Si bien se ha incrementado la prevalencia del lupus, no es realmente tan alarmante como desgraciadamente ahora parece ser. De hecho, les puedo comentar, son muchos más los pacientes que yo desdiagnostico, y no soy el único porque esto lo he hablado con otros colegas míos, del lupus eritematoso sistémico, que los que realmente confirmo el diagnóstico. Para hablar de esta enfermedad, de hecho, se requieren de criterios estrictos que están previamente bien establecidos, que se han estudiado a lo largo del tiempo, que se han perfeccionado inclusive con el paso de los años para precisamente generar esta posibilidad de clasificar a los pacientes de una manera adecuada y evitar justamente el tratamiento incorrecto o el sobretratamiento. Y la fibromialgia no es de excepción. Curiosamente, yo cuando era estudiante de medicina recuerdo que la fibromialgia prácticamente se consideraba un diagnóstico de exclusión y que pues eso se ponía en duda si realmente existía. Ahora, de verdad, se ha convertido en una moda. Así que hoy voy a hablar especialmente de los síndromes dolorosos, empezando por la fibromialgia. ¿Y por qué digo síndromes dolorosos? De hecho, existen muchos padecimientos que pueden tener como base el dolor. Algunos, de hecho, para hacer las cosas todavía más intrigantes, en realidad ni siquiera existen en el entorno físico. Realmente son personas o pacientes que tienen un desorden psiquiátrico que los puede llevar a tener un dolor importante. Y no estoy hablando de diagnósticos específicos de dolor, como por ejemplo el síndrome doloroso no explicado, que es de hecho dentro de la clasificación psiquiátrica una enfermedad psiquiátrica, o trastornos somatomorfos que pueden caracterizarse por la presencia de dolor. No hablaré de esos diagnósticos, que esos son competencia del psiquiatra, pero es importante tomarlos en cuenta y considerarlos. Hay de hecho incluso algún pequeño grupo de pacientes que son, en realidad personas que buscan una ganancia secundaria y fingen el dolor. El dolor es un tema muy complejo porque hoy por hoy no existe una herramienta totalmente objetiva que nos permita medir el dolor. Lo cierto es que es una experiencia subjetiva. Digo, tan claro es que hay personas que, por ejemplo, pueden tener osteoartritis en una rodilla que está prácticamente destruida y no tener nada de dolor, y pacientes que apenas están empezando con una osteoartritis y prácticamente gritan del dolor y requieren muchísimos analgésicos. Entonces, esto no es la excepción en este grupo complejo de padecimientos. Pero algo que es muy importante, la fibromialgia en realidad no es exorbitante como ahora pareciera, que incluso ya hasta suena como si fuera el 10% de la población la que está afectada. De hecho, no. En realidad, la prevalencia se mantiene entre 2 al 4% de la población. Es decir, sí es mucho más frecuente que la artritis reumatoide, por supuesto, y que el lupus no se diga, pero aún así no es como una enfermedad que, vaya, hubiera una especie de contagiadero o se hubiera convertido en una epidemia por X o Y de situación. Algo bien interesante, y nuevamente regresando al tema de las enfermedades psiquiátricas, es que la depresión por sí misma puede ser una causa de dolor crónico. Y esto es algo que muchas veces pasa desapercibido porque no se considera, dado que estos pacientes, que habitualmente son mujeres, suelen tener síntomas atípicos de depresión. Es decir, se acompañan de ansiedad o de algunas otras situaciones o perturbaciones que pues justamente llevan al dolor. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la depresión, especialmente cuando la depresión es grave, se ha visto que lleva incluso a la producción de ciertas citocinas que tienen un componente o una
comparten una vía con la inflamación. De ahí que inclusive algunos de estos pacientes no solamente tienen este dolor, sino que pueden llegar a tener un profundo malestar corporal. Incluso pueden estos pacientes llegarse a confundir con enfermedades autoinmunes por este malestar tan importante y llegar a generar cambios en la piel que pueden llegar nuevamente a confundir sobre todo con lupus. De tal suerte que es fundamental que sean evaluados por un clínico que tenga suficiente experiencia y conocimiento y que, bueno, que realmente conozca este grupo de enfermedades. Para nosotros llegar realmente al diagnóstico de fibromialgia, tenemos que cumplir criterios que se han ido nuevamente perfeccionando con el tiempo. Los últimos, de hecho, se lanzaron en el 2010 y fue un esfuerzo conjunto del ACR y del EULAR, que son los organismos más importantes en el mundo de reumatología. Y para realmente considerar este diagnóstico, deben cumplir con criterios específicos de un índice de dolor difuso, que es el WPI, así como un índice de intensidad de los síntomas, que nuevamente estas son escalas que objetivamente se miden en el paciente haciendo un interrogatorio meticuloso de la cabeza hasta los pies. Y desde luego se acompañan de otros síntomas, como puede ser, por ejemplo, alteraciones del sueño, la fatiga, o bien algunos otros síntomas de naturaleza de neuropática de fibra pequeña, como puede ser problemas en cuanto a la manera de responder de la frecuencia cardíaca. Son pacientes con mucha frecuencia debido a un mal funcionamiento del sistema nervioso. Tienen problemas, por ejemplo, para adaptar o modular su presión arterial. De hecho, varias de estas pacientes suelen tener presión baja, suelen tener problemas para modular la frecuencia cardíaca ante situaciones específicas, como por ejemplo al correr o cuando hay alguna situación estresante, teniendo incluso desde una pobre respuesta contráctil, que de hecho los lleva más fácilmente a que se desmayen o a que tengan descompensaciones, como por ejemplo, pues que tengan visión borrosa o que incluso perciban cosas que no existen o que no están en ese momento debido a esta disminución del flujo sanguíneo. Y desde luego las características típicas de la fibromialgia, que son la hipersensibilidad, hipersensibilidad quiere decir que hay un aumento de la sensibilidad a un estímulo que es doloroso, así como la hiperalgesia, es decir, que son mucho más sensibles a los estímulos táctiles, y la alodinia, que es la presencia de dolor con algún estímulo que no es doloroso. Característicamente para ello nosotros de hecho usamos la exploración física meticulosa y tenemos una medida estandarizada que se llama presión de 4 kilogramos. Así que realmente esto puede ser objetivado a través de un interrogatorio meticuloso y una exploración clínica correcta. Y no hay que perder de vista que existen muchos otros síndromes que también pueden parecerse a la fibromialgia y que no son fibromialgia, pero también llevan a un dolor incluso en muchas ocasiones incapacitante y que de hecho suelen ser hasta más difíciles de tratar, como puede ser el síndrome regional complejo, el cual puede ser de tipo 1 o de tipo 2, según si se asocia o no a una lesión previa de algún nervio específico, ya sea por un traumatismo, por un corte o algún tipo de tóxico que envenena el nervio y produce un cambio degenerativo. Y existe otro muy particular que es el síndrome regional. Y este síndrome regional de hecho es bastante localizado y muy interesantemente puede producir alteraciones de la sensibilidad. Esto es otra cosa que de hecho también se produce en la fibromialgia. No es infrecuente que el paciente diga o refiera la disminución de la sensibilidad, sobre todo en las partes distales de su cuerpo, como son los pulpejos de los dedos de la mano y de los pies. Incluso molestias como hormigueo, calambres, son bastante frecuentes porque no hay un funcionamiento correcto de los músculos e incluso algunos de ellos llegan a formar nódulos musculares debido a esta alteración de la contractilidad. Y pueden incluso llegar a sentir hinchazón, aunque clínicamente no se puede llegar a objetivar. O sea, el médico puede incluso sentirse frustrado porque cuando revisa, explora, puede no sentir realmente una hinchazón. Sin embargo, el paciente, por esta perturbación neurológica,
realmente se siente inflamada o inflamado, porque también le llega a dar a los hombres, aunque es menos frecuente y habitualmente es menos grave o muy grave, y pues eso llegar a producir errores diagnósticos o considerar otras cosas. Para hacer las cosas todavía más complicadas, de hecho se han descrito hoy en día ya muchos cambios bien estandarizados, bien medidos, como puede ser, por ejemplo, el incremento de ciertas citocinas, como el factor de necrosis tumoral o la interleucina 6, entre otros, y que por supuesto que, bueno, llevan justamente al desarrollo de este padecimiento. Por lo mismo, no es infrecuente que muchos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, desarrollen fibromialgia. Pero ojo, la fibromialgia no es una enfermedad autoinmune. Se vincula a enfermedades autoinmunes precisamente por mecanismos que comparten en común, que finalmente llevan a la perturbación de la manera en que se sensa el dolor. Entonces, en términos coloquiales o sencillos, es una enfermedad funcional que no se puede comprender si se utiliza el arcaico y prácticamente obsoleto dilema o paradigma médico occidental antiguo, que es pues eso, el de causalidad. Hoy en día, de hecho, muchas de las enfermedades, es más, hasta las infecciosas, sabemos que son multifactoriales. Y si nosotros queremos tener un acercamiento a este tipo de padecimientos, pues debemos dejar de pensar, pues así de chiquito, y quererlos catalogar como ¿cuál es el origen de esto? En realidad son muchísimas cosas las que se engloban. ¿Qué cosas pueden llevar a la fibromialgia? Pues no es infrecuente que muchas de estas personas, de hecho, algo muy característico es que tengan una personalidad muy aprensiva, o sea, son personas ansiosas, muy meticulosas, muy exigentes consigo mismas, o que se les exigió mucho y suelen tener esquemas rígidos de vida. Entonces, esto sí influye, o sea, sí es una enfermedad en la cual está involucrado mucho más que los sistemas físicos y medibles, cuantificables. Hay un involucro, sin duda alguna, de la mente y posiblemente de la parte espiritual de la persona, porque ciertamente muchas de estas personas son especialmente sensibles en la parte espiritual. Esto no está escrito en los libros, esto lo digo yo, que he tenido mucha experiencia con este grupo de pacientes y que muchas veces llega a ser muy complicado el tratamiento. Pero también se han descrito alteraciones o desórdenes genéticos, como por ejemplo mutaciones en canales de sodio, que son responsables de un adecuado funcionamiento precisamente de los nervios, así como inclusive se han objetivado datos de alteraciones en diversos neurotransmisores, especialmente la serotonina, que es un neurotransmisor que tiene muchas funciones, es, neuromodulador, y en algunos lados produce una cosa, en otros produce otra, pero en términos generales, en este contexto es muy importante por su función que tiene como modulador del dolor, y sirve para evitar que los estímulos dolorosos abrumen el cerebro y pues lleven a estas consecuencias. De tal manera que muchos de estos pacientes, pues justamente este círculo vicioso de dolor y de no control y pues de malestar, pues lleva a más contractura muscular, que a su vez lleva más dolor y así se hace un círculo vicioso. Lo que realmente más les funciona es, bueno, primero, acudir con un experto, con alguien que realmente conozca el padecimiento y pueda darles razón de esta situación, pero requieren un manejo multidisciplinario que debe involucrar muchas veces al psicólogo, en ocasiones al psiquiatra, porque bueno, es realmente muy abrumador el peso que pueden llegar a soportar psíquicamente. Muchas de estas pacientes de por sí están deprimidas o tienen ansiedad o tienen muchas otras situaciones que ciertamente las llevan a esto. De hecho, no es infrecuente que haya historia de abuso, tanto físico o sexual, lamentablemente, así como incluso pueden algunas llegar a presentar cuadros de estrés postraumático. E incluso algunos pacientes desarrollan fibromialgia después de algún traumatismo, por ejemplo, en algún evento, en algún accidente automovilístico. Como ven, es bastante complejo y no es así de sencillo como, ay, me siento cansado o cansada y me duele como por aquí y por allá y pues ya, tengo fibromialgia. Nada de eso. Antes de catalogar y antes de encasillarnos hay que tener mucho cuidado y hay que justamente ver todo el mundo de posibilidades. Y otra cosa muy importante, las pacientes con fibromialgia, y digo las porque habitualmente la mayoría son mujeres, requieren no solamente de este manejo médico, que algunas veces requiere incluso tratamiento farmacológico, con los cuales
les puede llegar a ir muy bien, que es muy variable, hay a quienes les funciona un grupo de fármacos, a otras no. En realidad esto es muy complejo y bueno, yo se los digo con la experiencia que ya he ido acumulando, que es un tema que se debe individualizar. Pero lo que ciertamente más les ayuda es el ejercicio, y una cosa muy importante es el enfrentarse de manera correcta al dolor. Y por eso se requiere justamente de tratamiento psicológico que les permite enfrentar el dolor de una manera mucho más positiva, de tal manera que no se concentren constantemente en esta situación. Y bueno, ya fue demasiado por ahora para hablar de esto. Ya en otro segmento les hablaré un poco más a detalle de cada uno de estos síndromes para que vean lo maravilloso que es el ser humano y lo apasionante que es la medicina. Por favor, compártanlo antes de que algún alma ingenua caiga en garras de estos charlatanes. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima.